Muchas gracias por haber estado y por estar aquí esta tarde conmigo en este ratito donde vamos a hablar del personaje más influyente de la historia, no tanto de su vida, sino de su muerte, de sus posibles o no restos y de los países en el mundo que aseguran tener la tumba de Jesucristo. Así que gracias por estar aquí esta tarde conmigo. Vamos a comenzar este viaje en Latino Mercantil en Desafío Viajero. Muchas gracias y comenzamos. Y lo primero que tenemos que poner sobre el tapiz son una cierta serie de bases. La primera de ellas sería de qué época estamos hablando cuando hablamos de la muerte de Jesús. Pero para hablar de la muerte de Jesús, primero tendríamos que hablar del momento del nacimiento de Jesús. Porque creo que ya es bastante manido, ¿no? Esa frase paradójica que nos dice Jesús nació antes de Cristo. Y dices, ¿cómo puede ser que Jesús naciera antes de Cristo? Porque los antropólogos, historiadores, arqueólogos han llegado a decir que si el rey Herodes el Grande, que murió en el año 4 a.C., murió antes de Cristo, y Jesús nació en tiempos de Herodes, pues Jesús tuvo que nacer antes de Cristo, ¿no? Lo que ocurre es que esta afirmación que tanto hemos escuchado ya de que Jesús nació antes de Cristo porque Herodes murió en torno al año 4 a.C., empieza a generar dudas a día de hoy para muchos historiadores. Y vamos a plantear una fecha distinta. Yo no soy mucho de números, así que os voy a plantear una serie de indicios que tenemos de fechas, a ver qué año se encajaría más del nacimiento de Jesús. Así que si yo más o menos me aclaro, seguro que vosotros también. Esto no es una teoría mía, es la teoría del historiador José Agustín Arregui, el cual pone distintos indicios, distintas pruebas. El primero es el relativo al evangelista Lucas, que nos dice que Jesús comienza la vida pública más o menos en torno a los 30 años. Y también nos dice Lucas que Jesús comienza su vida pública tiempo después o poco tiempo después a Juan el Bautista. Sabemos, por las palabras de Lucas, que Juan el Bautista comienza a predicar, comienza esa vida pública en el año 15 del reinado de Tiberio. El momento en que Tiberio lleva 15 años gobernando el Imperio Romano, ese es el momento en que comienza Juan el Bautista. Y sabemos que Tiberio comienza a gobernar en el Imperio Romano en el año 14 después de Cristo. Por lo tanto, lo que nos dicen estas cuentas es que Juan, por tanto, comenzaría esa predicación en torno al 28-29 después de Cristo y para que nos salgan las cuentas de unos 30 años que tendría Jesús, Jesús tuvo que nacer en torno al año 3 o al año 2 antes de Cristo o al año 1 antes de Cristo. Pero hay más cosas. Por ejemplo, siempre se ha dicho eso de no, es que Herodes murió en el 4 antes de Cristo. Eso es una fecha que no aparece en ningún lado, también son deducciones que derivan directamente del texto de Antigüedades 17 en el punto 13.2. Pero fijaros, sabemos que el rey Herodes es nombrado como rey en el año 40 antes de Jesucristo y que su reinado va a transcurrir durante 37 años, por lo que debió de morir en torno a una Pascua de los años 3 o 2 antes de Cristo. Y a mayor abundamiento, si ponemos sobre el tapiz que Herodes nace en el 73-72 antes de Cristo y muere cerca de los 70 años, nos estamos colocando ahí otra vez, en los años 2-3 antes de Cristo. Por tanto, vamos a poner que Jesús de Nazaret nació en Belén en un año 2 antes de Cristo. Todos conocemos a grandes rasgos la vida de Jesús por lo que nos han contado los evangelistas, pero vamos a un punto muy concreto. Vamos a esa semana de la Pasión, a esos últimos días, donde tras la última cena, Jesús de Nazaret es apresado en el huerto de Getsemaní, en el Monte de los Olivos, es llevado al Sanedrín por la noche, donde es juzgado. Al día siguiente es llevado ante la presencia de Poncio Pilato, que se lo remite directamente a Herodes Antipas, que al final se lo remite una vez más a Poncio Pilatos,
Abro paréntesis, demasiados juicios y demasiadas cosas en un periodo de entre una noche y la mañana siguiente, cierro paréntesis. Y Poncio Pilato es cuando aquí va a juzgar a Jesucristo por especialmente influencia y presiones del Sanedrín y de parte del pueblo judío. Dentro del ámbito jurídico, dentro del derecho romano, que será al final el derecho del cual el nuestro bebe a día de hoy, siempre ha habido un tema que ha crispado bastante el proceso judicial a Jesús, que es, existió non bis in idem, es decir, se castigó 2 veces por el mismo hecho, por la misma falta a Jesús, cosa que está prohibidísima en el derecho. No se puede castigar 2 veces por la comisión del mismo delito, ¿no? Porque sabemos que a Jesús en un primer momento se le somete a una serie de latigazos y que después es crucificado. Son 2 castigos distintos. Aquí los historiadores no se ponen de acuerdo, tampoco profesores de derecho romano con los que he podido hablar, porque al final se cometieron 2 delitos por parte de Cristo, según el Sanedrín y según la ley romana. Uno de ellos, blasfemia, el sentirse y declararse Mesías e Hijo de Dios. Y segundo, lesa majestad, denominarse rey de los judíos cuando el único rey es el César. Pero finalmente este proceso romano, hubiese o no este non bis in idem, se ejecutó y todo terminó con Jesús de Nazaret muerto en la cruz, con esas palabras que le precedieron, ¿no? De Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está previsto. Y con estas palabras, al final, acabaría muriendo Jesús. Pero ¿qué día muere Jesús de Nazaret? Creo que también podemos ponernos un pelín detectivescos y asegurar una fecha muy concreta. Ya veréis. Sabemos que Jesús muere a mediodía del día 15 del Nisán. El Nisán son estas fechas de la Pascua judía. Estamos hablando de entre el mes de marzo y el mes de abril. Por tanto, el día 15 del Nisán a mediodía. Sabemos que Poncio Pilato es el gobernador de la zona de Judea en todo este periodo de tiempo. Desde el año 26 hasta el año 37 después de Cristo, Poncio Pilato es el gobernador. Luego, este prefecto romano tuvo que vivir en la misma época en la que Jesús muere. Ya tenemos esas 2 fechas, 27 y 36 después de Cristo. Sabemos que en la noche en la que Jesús va a morir hay una enorme luna llena y que es un viernes. Por tanto, tenemos que buscar un día 15 del Nisán en el que haya luna llena y que sea viernes. Bueno, pues solo encajan 2 fechas con estas circunstancias. Una de ellas es el día 6 de abril del año 30, que tenemos que descartar, porque sería esta la época en la que Jesús comenzaría su predicación para que nos casen todas las fechas. Así que solo nos queda una, que es el 3 de abril del año 33. Este sería el día 15 de Nisán, con viernes en luna llena, en el que Jesús habría muerto. El día 3 de abril del año 33, por lo que la resurrección debió de producirse el día 5 de abril de ese año 33. Creo que todos conocemos bien esta imagen, ¿no? Como Juan está a los pies, como María, la madre de Jesús, y María Magdalena se encuentran a los pies de la cruz en el monte Gólgota, en el Calvario, como Cayo Casio Longinos se encuentra ahí para ensartarle esa lanza en el costado de Jesús para comprobar si todavía seguía vivo o no. Cómo brotaría sangre del costado de Jesús que impactaría sobre la mirada casi estrábica, ¿no? O grandes problemas de visión, se decía que tenía Longinos, y acabaría sanando por esa sangre milagrosa. Y Jesús acabaría finalmente falleciendo. Sus restos serían recogidos en la base de la cruz y se utilizaría la tumba de José de Arimatea. Cuentan, amigo de la familia, hay textos apócrifos que hablan de que José de Arimatea sería tío de Jesús, no lo sabemos, pero José de Arimatea le pide a Pilato
que puedan recoger el cuerpo de Jesús e introducirlo en una tumba nueva que José de Arimatea tenía en los alrededores, en las proximidades del monte Gólgota del Calvario. Siempre me ha llamado la atención lo de que Jesús resucitase al tercer día, porque vamos ahora a hablar un poquito de lo que nos dicen los evangelios de la resurrección de Jesús y veréis la cantidad de contradicciones y versiones distintas que encontramos. Os he puesto un cuadro donde vamos a ver algunas de las cosas que se citan sobre el momento de la resurrección en Mateos, en Marcos, en Lucas y en Juan. Por ejemplo, Marcos nos dice que 3 mujeres ven a Jesús, no dice nada de ningún terremoto y tampoco habla de que hubiese guardias en la entrada de la puerta de la tumba de Jesús. Mateo no nos habla de 3 mujeres, nos habla de 2. Nos dice que hay un terremoto y señala que los guardias están inconscientes en la entrada de la tumba. Lucas nos habla igualmente de 3 mujeres, igual que Marcos, tampoco nos dice nada de ningún terremoto y tampoco nos habla de los guardias, versión idéntica a la de Marcos. Y Juan nos señala que Jesús solo se aparece ante María Magdalena, una mujer, no dice nada de ningún terremoto y tampoco nos habla de guardias inconscientes en la entrada de la tumba de Jesús. Siempre se nos ha dicho por los evangelios, ¿no?, que Jesús resucita el domingo, porque hay testigos el domingo, ¿no? Porque, claro, tened en cuenta que a Jesús se le entierra deprisa y corriendo porque al terminar ese viernes comienza el Sabbat, comienza el sábado y no se puede enterrar a nadie, no se puede trabajar, no se puede hacer nada. Luego Jesús tiene que estar enterrado antes de que comience el Sabbat. Nadie se aproxima a la tumba en Sabbat, en sábado. Luego tampoco sabemos si Jesús sí que pudo resucitar el mismo sábado. Pudo haberlo hecho, pero nadie le habría visto, porque nadie habría ahí al ser Sabbat. Esa sería una de las reflexiones que me gustaría hacer. Pero vamos a quedarnos en la versión más oficial, más extendida, teológica y sobre todo antropológica, ¿no?, que sería que Jesús resucitaría al tercer día. Y allí se quedaría la tumba, el monte Calvario, y comenzarían a transcurrir los años. Los cristianos primitivos serían perseguidos por parte de Roma hasta que, con muchas dudas históricas sobre lo que voy a contar, parece ser que Constantino, en ese año 312, en el siglo IV, en la batalla del Ponte Milvio, el emperador romano tiene una visión antes de comenzar la batalla donde se le aparece una cruz y una voz que le dice: con este signo vencerás. Constantino venció en esa batalla, cristianizó al Imperio Romano y consideró, por tanto, la religión cristiana como religión oficial del imperio. La madre de Constantino, Santa Elena, también profesaba de esta fe cristiana. Así que Santa Elena, ayudada y asistida por un contingente de romanos, ya octogenaria, viajaría a Tierra Santa para tratar de encontrar los lugares por los que anduvo Jesús de Nazaret, y especialmente el lugar donde murió y resucitó. Y por eso Santa Elena, en ese siglo IV, se va a dirigir a la Jerusalén de la época, la Jerusalén romana llamada Aelia Capitolina. Comenzaría a realizar una serie de tareas de investigación hasta que finalmente daría con un lugar que era un templo romano, un templo dedicado a Venus, en el que se cuenta que allí fue crucificado y que por allí se encontraba el sepulcro de Jesús de Nazaret. Así que Santa Elena, junto con este contingente de romanos, comienza a excavar en ese punto. Hallan una gruta. En esa gruta hay algo que asemeja a una tumba. Insisto, la tumba de José de Arimatea es una tumba dentro de una montaña, dentro de una roca, como si fuese una cueva. Ella la encuentra, parece ser, y ya nos metemos en la leyenda,
si no es que ya ha entrado en ella, dentro de esa cueva, Santa Elena descubre 3 cruces, la corona de espinas, clavos y cuentan que una lanza. Claro, ¿cómo saber cuál es la cruz de Jesús? Evidentemente, blanco y en botella, ¿no? Una sería la de Jesús, otra la de San Dimas y otra la de Castas, ¿no? El buen y el mal ladrón, respectivamente. Pues estaba fácil. Había un lisiado por ahí, algunos dicen en otra versión que estaba muerto, que cogen a ese fallecido o al lisiado, le colocan sobre las 3 cruces y en aquella en la que sana, pues estaba claro. Esa era la cruz de Jesús. Y os podéis imaginar que se empiezan a proliferar reliquias de astillas de la cruz desde este momento de manera absoluta, ¿no? Pero ya tenemos el lugar exacto, según las investigaciones de Santa Elena, patrona de la arqueología, de dónde se encontraba el lugar donde fue enterrado y donde resucitó Jesucristo. En este gráfico podéis ver cómo ha sido la evolución de la tumba de Jesús oficial a día de hoy, desde el momento en que Jesús fallece. Como veis, estaría el Calvario muy cerca a la tumba, que se encuentra dentro de una roca, de una montaña. Con el paso de los años, este sería un pequeño zoom de la tumba, donde veis que hay una primera cámara y una segunda cámara. Respectivamente se solían utilizar para dejar el cadáver del muerto y al año siguiente en un osario meter los huesos del fallecido. Conforme pasan los años y se crea el templo de Venus, se allana el terreno y se nivela el suelo prácticamente al mismo nivel del Calvario a la tumba, y ya en época bizantina nos encontramos con que el Calvario y el Santo Sepulcro, es decir, la tumba de Jesús, están en la misma iglesia, que es como lo encontramos a día de hoy. Lo que va a realizarse durante todo este periodo de tiempo es un rediseño del edículo, es decir, esta rotonda donde se encuentra la tumba de Jesús, porque, insisto, en principio era una tumba en el interior de una gruta. Bueno, pues se va a tallar por los 4 lados la gruta de forma que quede un cubo. Sobre ese cubo se va a construir esta rotonda y alrededor de ella la iglesia del Santo Sepulcro, que es lo que podemos visitar hoy. Con el paso de los años se van a producir una serie de agresiones, especialmente por parte del Islam en el Santo Sepulcro. Queda destrozada totalmente la parte superior de esa primigenia tumba. Los laterales de la tumba también quedan destrozados y prácticamente de roca original solo quedaría el suelo y algún tipo de plataforma donde al parecer pudo estar el cadáver. Estamos entrando en la basílica, en la iglesia del Santo Sepulcro ahora mismo. Y tras ascender unas escaleras y visitar el Calvario, el lugar exacto donde se encontró la cruz, descendemos esas mismas escaleras y prácticamente a muy pocos metros se encuentra esta, la famosa rotonda donde está el Santo Sepulcro, el sepulcro de Jesús de Nazaret. El edículo es como lo llaman a este lugar. En octubre del año 2016 se dio permiso a la Universidad de Atenas, en connivencia con la National Geographic, para que se pudieran quedar a solas 60 horas con el sepulcro de Jesús, para quitar una losa de mármol que se encontraba encima y ver con qué se encontraban, qué había ahí abajo. Este es el aspecto que a día de hoy tiene el Santo Sepulcro. Cuando entramos en el edículo, cuando entramos en este lugar, accedemos a este pequeño espacio donde prácticamente pues, solo caben 1 o 2 personas, no más. Podemos estar ahí unos segundos y respirar el ambiente. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis estado aquí dentro?
Bueno, bien, veo que están bien las estadísticas. Un lugar a visitar, sin lugar a dudas. Entonces, cuando este equipo de arqueólogos, si ya estas 60 horas aquí dentro, retiran la primigenia losa de mármol y se dan cuenta de que hay otra losa debajo, otra losa con una cruz. Otra losa de mármol con una cruz probablemente medieval, probablemente colocada por parte de los cruzados. Y debajo de esa lo que estáis viendo es el lecho mortuorio original de la tumba, sea o no, de Jesús de Nazaret. Ese fue el primer momento después de siglos donde volvió a verse ese espacio. Qué sensación, ¿no?, tuvieron que tener estos arqueólogos de estar directamente tocando el lugar donde nos cuenta la tradición que Jesús resucitó. Ahora bien, también me pregunto por qué Santa Elena en aquel momento dijo, esta es la tumba. Porque en este lugar sabemos que había más tumbas. De hecho, hoy, al visitar la Basílica del Santo Sepulcro, encontramos tumbas. Dentro de la propia basílica encontramos tumbas como estas. Es decir, ¿por qué Santa Elena dice esta y no cualquier otra de las que podía haber por ahí? Pues no lo sabemos. El caso es que la tradición nos dice que es esta. Un lugar extraño y curioso, el Santo Sepulcro, ¿no? Para que os hagáis una idea, en épocas de Saladino, cuando el Islam gobernaba Tierra Santa, había mucha trifulca entre escisiones distintas del cristianismo de quién tenía que ostentar el control y la gestión del Santo Sepulcro, de la Iglesia. Así que, ya lo dijo Saladino, pues ni unos ni los otros. Va a ser una familia musulmana la encargada de gestionar y de todos los días abrir y cerrar la Basílica del Santo Sepulcro, que es la familia Nusibeh, que todos los días abre la iglesia y que no es una familia cristiana. Probablemente de la fachada del Santo Sepulcro nos puede llamar mucho la atención que hay dos entradas y una de ellas está tapiada. ¿Por qué está tapiada esta fachada? Bueno, parece ser que Saladino tampoco fue tan condescendiente con los cristianos y dijo, con una tenéis suficiente. Así que tapiamos la segunda entrada y aquí ya no entra más cristiano. Que también me pregunto, de esto hace ya más de 1000 años. Bueno, aproximadamente. ¿No se pudo quitar este muro de la época? Pues así la tenemos a día de hoy. No sé los que habéis estado dentro de la Basílica del Santo Sepulcro, si habéis tenido la misma sensación que he tenido yo en las distintas ocasiones en las que he podido visitar, que es una sensación de estrés. Porque por un lado están los griegos ortodoxos, por otra parte los armenios, los coptos, los etíopes, los católicos, gestionando su parte correspondiente de la Iglesia del Santo Sepulcro. Y entre ellos no se llevan demasiado bien. Yo recuerdo la última vez, con suma educación, le hice una pregunta a uno de los griegos ortodoxos. Bueno, si alguno vais a ir pronto al Santo Sepulcro, que sepáis que abre a las 4 de la mañana, pero lo que es el edículo en sí no abren hasta las 8 de la mañana, o sea que no madruguéis porque no vais a poder entrar. Yo le pedí al griego ortodoxo si, ya que iba a entrar una familia de italianos al interior de la tumba, si podía acompañarles por no esperar otras 4 horas. Y bueno, me echó una bronca bestial, no os podéis imaginar. El caso es que, como os decía, entre ellos no se llevan demasiado bien. Y para muestra, la fachada. En la fachada del Santo Sepulcro encontramos una escalera que lleva allí desde el siglo XVIII. Como está en la zona común a las distintas escisiones cristianas, lo que es común no se toca. Hace unos años llegó el graciosillo y dijo, pues para adentro, se la llevo para adentro. A ver qué pasa ahora, ¿no? Bueno, pues la volvieron a sacar y a día de hoy la tenemos en su lugar original. ¿Qué os parece? Pues este tipo de circunstancias absurdas que nos encontramos en Jerusalén a día de hoy. En el Santo Sepulcro también encontramos otro anacronismo extraño, y es que debajo
del Calvario, debajo del agujero de la montaña, donde vemos el lugar donde estaba la cruz, justo debajo hay una pequeña capilla donde se encuentra, nos dicen, la tumba de Adán, que es esta que estáis viendo. Porque la tradición señalaba que el Mesías tendría que morir sobre el lugar del primer hombre, la tumba de Adán. Me parece ya un poco forzar la máquina el poner la tumba de Adán debajo de la tumba de Jesucristo, ¿no? Pero vamos a abandonar el centro de Jerusalén, vamos a irnos un poquito más lejos, seguimos en la Ciudad Santa, ya fuera de las murallas, estamos en Jerusalén extramuros. Vamos a ir a un lugar al que para llegar tendríamos que cruzar la Puerta del Norte, tomar dirección por la carretera de Damasco y en un barrio nos encontramos con la tumba del Jardín. Igual que os he dicho antes que el Santo Sepulcro es un lugar que puede llegar a transmitir un poco de ansiedad, este es el lugar en el que se respira paz. Ojalá este fuera el lugar en el que de verdad murió y resucitó Jesús de Nazaret, porque es evocador realmente. Y es que este lugar, la tumba del Jardín, era una zona que nadie se había fijado demasiado. En 1867 se descubre una tumba, nadie le hace demasiado caso. El caso es que un tiempo después, en 1883, el militar Charles Gordon se encuentra en un mirador en las proximidades de la tumba de este lugar, donde se ha hallado esta tumba, y él se da cuenta de que la montaña que tiene enfrente parece que tenga forma de calavera. La montaña donde muere Jesús se llama Calvario o Monte Gólgota porque al parecer tenía forma de calavera humana, el monte de la calavera. Y se pregunta a este hombre, ¿no será en realidad este lugar donde murió Jesús y donde resucitó? Así, unos años después, en 1892, comienza una excavación donde localizan la tumba que sería apodada desde ese momento la tumba del Jardín, que es este lugar. Realmente es evocador cuando estás aquí prácticamente en soledad, cuando has pasado de ese agobio, de ese estrés que se siente dentro de la Basílica del Santo Sepulcro y llegas aquí tú solo. Seguro que si todos imaginásemos cómo sería la tumba ideal para Jesús, imaginaríamos algo como esto. Casi da la sensación, ¿no?, de que entre estos jardines esté por ahí María Magdalena, ¿no?, y aparezca en ese momento Jesús. Y además es que la tumba del Jardín tiene una serie de condicionantes que no los tiene para mí el Santo Sepulcro. Por ejemplo, nos dicen los evangelios que la tumba de José de Arimatea, que es cedida para que sea enterrado Jesús, está muy cerca del Calvario. Claro, es que en el Santo Sepulcro está tan cerca como que está bajando unas escaleras. Pero aquí no, aquí tenemos cierta distancia, tendremos unos 100 metros entre la tumba del Jardín y ese supuesto Calvario. Hoy en día encontramos la Basílica del Santo Sepulcro en el centro de Jerusalén. Ya sé que la Jerusalén de hoy ha cambiado mucho respecto de la de aquella época, pero esto está mucho más alejado, esto está en Jerusalén extramuros. A los condenados no se les mataba dentro de las murallas de Tierra Santa, se realizaba fuera de la Ciudad Santa. ¿Podría ser la tumba del Jardín? Hace unos años surgió otro candidato. No sé si os gustan las películas de James Cameron, Titanic, Avatar, Terminator 2, ¿no?, entre otras. Bueno, pues él hizo un documental junto con Simcha Jacobovici, un judío, también un periodista, llamada La tumba de Jesús, en el que hacían referencia a cómo en los años 80, en un barrio de Jerusalén, el barrio de Talpiot, se halló una tumba, que es esta, en cuyo interior se encontraban 10 osarios.
En realidad faltaba uno, 9, lo que pasa es que parece ser que después sería encontrado y le llamaron la tumba de los 10 osarios. Lo interesante es que parece ser que en uno de esos osarios, escrito en el nombre de la persona que se llevaba en su interior, ponía Jesús, hijo de José. No obstante, no es solo todo lo que reluce, porque lo de Yeshua no se lee demasiado bien y muchos historiadores han criticado que es imposible leer que Yeshua está escrito en ese osario. Así que, en principio, la tumba de Talpiot queda descartada, por muy cinematográfico y muy majestuoso que fuese ese documental creado por James Cameron. Pero vamos a viajar y nos vamos a desplazar de Jerusalén directamente a por nuestro cuarto candidato. Hace ya unas décadas, el escritor español Andreas Faber-Kayser escribió un libro titulado Jesús vivió y murió en Cachemira. Y se hacía la siguiente pregunta Andreas Faber-Kayser: ¿cómo es posible que Jesús esté sentado a la derecha del Padre y al mismo tiempo yazca enterrado en una tumba de Cachemira? Parece ser que Andreas Faber-Kayser dio con unos documentos, unos textos de un investigador de Crimea, Nikola Notovich, el cual años atrás había realizado una serie de viajes por la India, por Pakistán, por toda esta zona de Cachemira, y había accedido a textos que él había encontrado en las lamaserías, por ejemplo, textos sobre todo que fueron escritos en torno al año 115 después de Cristo. ¿Qué decían estos textos para que tiempo después Andreas Faber-Kayser hiciese estas aseveraciones tan heréticas? Antes de hablar del contenido y de ese supuesto viaje que habría hecho Jesús desde Israel hasta finalmente llegar a Cachemira, toda esta zona de la India y Pakistán, esa zona fronteriza, siempre muy conflictiva, tenemos que preguntarnos si hubo alguna opción en la que Jesús pudo sobrevivir a la crucifixión. Ayer, viendo La Pasión de Cristo, si realmente sucedió como nos cuenta la película, es imposible que alguien pudiera haber sobrevivido. Pero sí que es cierto que hay un momento que nos cuentan los evangelios que es un poco extraño. Ese evangelio, ese momento en el que el soldado romano mete una esponja empapada con vinagre en una lanza para que Jesús beba de ella o Jesús se humedezca los labios. Hay dos opciones. ¿Por qué empapa en vinagre una esponja? Si tiene sed, lo lógico sería que le diese la esponja empapada en agua. Que sea en vinagre tendría dos opciones. Una, para reírse de él. Otra, que no fuera vinagre lo que se encontraba en esa esponja. Y es que se ha hablado de la teoría del láudano, que en estado acuoso puede tener un olor muy semejante al vinagre y que tiene propiedades anestésicas. Entonces, esta teoría que habla de ese viaje de Jesús a Cachemira, lo que nos indicaría es que en ese momento Jesús quedaría dormido, quedaría anestesiado, sería repuesto en las semanas siguientes de sus lesiones y huiría de Israel hacia el este camino de Cachemira. ¿Qué nos dicen estos textos de las lamaserías? Por ejemplo, indica que a los 13 años, un hombre llamado Isa, que literalmente significa Jesús, abandonó Israel, se dirigió a Pakistán, a Benades al Ganges, que pudo tener conocimiento de toda esa filosofía india y que a los 29 años regresaría a Jerusalén justo en el momento en que comenzaría su vida pública. Esos años perdidos de Jesús se habrían ejecutado aquí,
en toda esta zona de la India, de Cachemira. Otro texto, por ejemplo, el Babisa Bujaparama, nos cuenta una historia, ¿no?, de cómo el Rajá Salagüeji un día iba de paseo por las montañas de Yemboyen, muy cerca de Srinagar, lugar al que ahora viajaremos, y observó a un personaje con prendas claras. Al preguntar por su nombre, este le respondió: yo soy conocido como el Hijo de Dios y nací de una virgen. Cuando le preguntaron sobre su origen, este dijo: vengo de un país lejano, en el que no existe la verdad y donde el mal no conoce límites. Llegué al país de los Meleacos, entendemos Israel, como Mesías. Por mí tuvieron que padecer los pecadores y los delincuentes, y yo también sufrí a manos de ellos. Hoy en día, cuando viajamos a este lugar, a Cachemira, hay una ciudad muy concreta, Srinagar, que le llaman la Venecia de Cachemira, una ciudad pues, llena de canales por todas partes, donde en un barrio muy concreto hay un pequeño templete. Le llaman el templo del Rozabal. Supuestamente es aquí donde está enterrado este Isa. Cuando le preguntas a la gente de allí, de Srinagar, ellos te dicen que este Isa no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret, que su Isa es un profeta musulmán, es su profeta, nada que ver. De hecho, esta sería la tumba del interior, la tumba del Rozabal. Cuando rodeamos esa verja de la tumba del Rozabal, encontramos un texto donde nos trata de decir a grandes rasgos quién fue Jesús y que quien se haya ahí enterrado no tiene nada que ver con ese Jesús de Nazaret de los cristianos. Habla de que Jesús efectivamente fue impulsado gracias a Alá para encontrarse en el paraíso con él, pero quien sea ahí dentro no es nuestro Jesús de Nazaret. ¿Una teoría demasiado alocada? Podría ser. Lo que tampoco tiene demasiado fundamento es que si este Isa es musulmán, ¿por qué en el año 115 aparecen estos textos de las lamaserías hablando de ese Isa, si hasta 5 siglos después no llegaría el Islam y Alá a la tierra? Pero vamos a viajar a un país que desde luego ninguno de los que estamos aquí habría pensado que sería candidato a tener una tumba de Jesús de Nazaret. Japón. ¿Os lo creáis o no? En Japón también hay un lugar llamado Shincho que asegura que allí está enterrado Jesucristo. ¿Sería por esta zona en concreto? Así que allí nos dirigimos para conocer la historia de por qué en Japón cuentan que hay una tumba de Jesucristo. Nos habla la tradición japonesa de la zona que un hombre llamado Daitenku Taro Jurai, a los 21 años, venido de Israel, llegaría hasta Japón. Allí se empaparía de toda la filosofía oriental japonesa y regresaría cuando cumplió la edad de 30 años a Israel, a Jerusalén. Lo que estáis viendo es esa tumba de Japón. Una vez que ese predicador llegó a Israel, comienza la historia que todos conocemos. Jesús comenzaría esa vida pública, sería apresado, juzgado, ejecutado, muerto y sepultado y finalmente resucitado. Pero la teoría japonesa no va por ahí. La teoría japonesa lo que nos dice es que efectivamente Jesús es apresado, es juzgado, es condenado, pero, y ahora viene lo que os va a explotar a todos los que estáis aquí la cabeza,
hace un pequeño cambio. Porque nos cuenta esa tradición japonesa, que fijaros, tumba de Cristo, ni más ni menos, lo venden así. Hablan de que Jesús se cambia por su hermano pequeño, primera noticia, y es el hermano pequeño de Jesús el que es crucificado, muerto y sepultado. Y que Jesús se escapa, no sin antes llevarse de recuerdo la oreja derecha de su hermano muerto, comenzando un viaje que le llevaría hasta aquí, hasta Japón. ¿Y de dónde viene esta historia? ¿De dónde viene esta leyenda tan excéntrica, ¿no? Podríamos decir? Pues hasta más o menos principios del siglo XX, en 1935, no llega por allí un hombre llamado Kiyomaro Takenouchi, un religioso, que examina una serie de documentos, de libros que se encuentran por esta zona, y él empieza a interesarse por esta historia. Allí le enseñan 2 montículos, que son 2 tumbas, y él lo ve claro y dice, pues está claro. La que es un poco más grande es la tumba de Cristo, y la que es un poquito más pequeña, ahí estará la oreja. Obviamente, el alcalde del lugar, un hombre llamado Denjiro Sasaki, se frotó las manos con esta historia y dijo, por supuesto, y tienes todo mi apoyo. Así que os podéis imaginar la cantidad de hordas de fieles, más de 20.000 fieles al año se pasean por esta tumba de Shinsho en Japón, que, como habéis visto, el cartel no tiene ninguna duda, ni en el Santo Sepulcro lo pone, aquí sí, tumba de Cristo. Y la historia la tenemos justo al llegar. Hay un pequeño cartel informativo donde nos dice, os lo voy a leer textualmente, a ver qué os parece, por si me he dejado algún dato. Cuando Jesucristo tenía 21 años, él vino a Japón y estuvo durante 12 años, ¿no? Él regresó a Judea a los 33 años y comenzó su misión. Sin embargo, la gente de Judea no aceptó la predicación ni el credo de Cristo. En lugar de ello, le arrestó y le hizo cargar con una cruz. Su joven hermano, Isukiri, casualmente, se intercambió por Jesucristo, se puso en su lugar y él cargó la cruz. Cristo escapó de la crucifixión, comenzó a viajar y llegó hasta Japón, donde se asentó en el pueblo de Jerai, donde murió a la edad de 106 años. A ver, Moisés fue más mayor, Moisés creo que fueron 130 y pico, o sea que tampoco es ninguna maravilla, Podría haber sido mejor. Así que por eso este es un lugar sagrado y aquí se encuentra la tumba de Cristo. Y si le queréis dar una vuelta de tuerca más, obviamente si se quedó a vivir allí, igual que ese Isa de Cachemira, que también tuvo familia e hijos, a día de hoy hay una familia que son los Sawakuchi, que aseguran ser los descendientes de ese Jesucristo que se encuentra enterrado en esa tumba. Me río yo del Código Da Vinci. ¿Por qué hay tantas tumbas de Jesús de Nazaret dispersas por el mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? ¿En realidad tiene algún fundamento? La tumba o la misma de Talpiot, ¿no? O la propia tumba del jardín, pongamos. La tumba que hemos visto en Cachemira o esta de Japón. Seguramente, cuando exploramos esas antiguas tradiciones que nos hablan del personaje que se encuentra allí enterrado y que tiene tantos paralelismos con la figura de Jesús de Nazaret, es porque quien está allí enterrado es alguien que hablaba como Jesús de Nazaret y sobre Jesús de Nazaret. Ya sabéis, ese mensaje que le dio Jesús a los apóstoles, ¿no? Id por el mundo y predicad mi palabra. Seguramente serán seguidores de Jesús. ¿Quién sabe si algún apóstol quien se encuentra en estas tumbas? Pero desde luego que es imposible que podamos saber dónde se encuentra realmente la tumba de Jesucristo. Probablemente la que más papeletas tenga sea la tumba del Santo Sepulcro, ¿no? Y sobre todo con la investigación que hizo National Geographic en el año 2016, que desde luego no sé cómo les dejaron, porque imaginaros que pues no hay nada ahí abajo, o no encuentran nada sustancioso, porque al final el kit de la cuestión
la conclusión de la investigación es que ese lugar que visitamos hoy era una cueva completa que fue primero pulida para constituirse como un cubo, que ese cubo fue destrozado en su parte posterior y en las laterales, y hoy solo nos queda un poquito de pared, el suelo y alguna losa, probablemente en forma de altar, que sería el lugar donde Jesús, si es que Jesús fue enterrado allí, finalmente resucitó. No lo sabemos. Pero lo que yo siempre voy a recomendar es, si vais a Jerusalén, por supuesto que hay que ir al Santo Sepulcro, ¿no? Hay que ponerse de rodillas y tocar el agujero del Calvario donde cuentan que estaba la cruz. Hay que bajar a la rotonda, ¿no? Y poner tus manos sobre esa losa bajo la cual se encontraría ese lecho sepulcral original donde se enterró y donde resucitó finalmente Jesús. Pero si queréis sentir algo de verdad, iros a la tumba del jardín. Simplemente estad ahí en silencio, con el sonido de los pájaros a vuestro alrededor, con ese jardín rodeándoos, entrad en la tumba, cerrad los ojos y sentid, a ver qué os dice vuestro corazón. Muchas gracias.